Ministerios Como Barro en las Manos del Alfarero presenta su programa, Vida en Victoria. El objetivo de este programa es la enseñanza bíblica transformadora. Nuestro anhelo es que a través de este programa, vidas sean salvadas por medio de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Con ustedes, Damaris Morán. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Bienvenidos sean nuevamente a su programa Vida en Victoria. El día de hoy nuestro tema es Confía en el Señor y para ello me acompaña el pastor Rubén Rivera de la iglesia Refugio de la Oveja. Bienvenido, pastor. Gracias, hermana Damaris. Como siempre es un verdadero gusto, privilegio estar con ustedes compartiendo este tiempo de la palabra. Esperamos como siempre que sea de edificación, de bendición, que el Espíritu de Dios acomode la palabra a la necesidad del pueblo. Ese es nuestro mejor deseo, ¿verdad? Bendiciones. Así es. Para nuestro texto central está basado en Proverbios capítulo 3 del 5 al 6. Usted lo puede verificar, el cual nos dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Es así como vamos a iniciar el desarrollo de este tema, pastor. ¿Qué quiere decir fíate de Jehová de todo tu corazón? Sí, cuando la Biblia habla de fíate con todo tu corazón es poner la plena confianza aún en los propósitos de Dios, en las cosas que Él ya prometió y que no puedo ver, que no puedo palpar, pero si Él lo dijo, yo lo creo y Él lo hará. Entonces el problema cuando Dios nos da a nosotros una palabra es que a veces nuestro entendimiento o nuestro corazón nos desvía, nos saca de los propósitos de Dios. Primero por la desconfianza, porque nuestros sentidos naturales nos engañan, ¿verdad? La vista, los oídos. Dios nos ha dado promesas grandes, pero el enemigo o las circunstancias dicen que no es así, que nunca vamos a poder hacer nada. Entonces, cuando ya nuestro corazón se desvía, deja de confiar en Dios y empieza a caminar a través de su propio entendimiento. Yo leía en esta versión, dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando vemos el ejemplo de Pedro el apóstol, era un hombre de mar tremendo, un hombre, no sé cuántos años tenía Pedro cuando habló con el Señor Jesús y le dijo: Señor, solo di la palabra, yo voy a caminar sobre el agua, ¿verdad? Pero era un hombre, él sabía, su entendimiento le decía que en el agua no se puede parar uno, porque se hunde, eso es lógico, ¿verdad? Entonces, eso decía su entendimiento, pero la fe, el confiar en Dios, le hacía a él tirarse, valga la redundancia, tirarse al agua, ¿verdad? No para nadar, sino que para empezar a caminar. Como él dijo la palabra y yo confío que su palabra es verdadera, entonces puedo caminar sobre el agua, puedo caminar, entonces puedo hacer cosas que él ya dictó, ¿verdad? Que solo lo que necesito es creerlas. El problema, como le dije al principio, es cuando nuestro entendimiento, según esta versión, se quiere mezclar con la fe, y nuestro entendimiento y la fe no son compatibles, ¿verdad? Porque nosotros, según la edad que tenemos, eso es lo que hemos aprendido del mundo y eso es lo que nos ha enseñado, y a veces nosotros reducimos a un Dios sobrenatural, lo queremos volver un Dios natural, ¿verdad? Tenemos un concepto muy humano de Dios. Entonces ese es nuestro problema. Ahí es el problema, cuando ya dejamos de confiar en lo que Él dijo y tropezamos y muchas veces pues va mal, ¿verdad? Va mal. Sí, esto me recuerda de una anécdota de un niño que iba en un bus y todos se bajaron y el niño se durmió, pastor, confiadamente. Entonces, pero quedó una sola persona y fue a despertar al niño y le dice: oye, ¿y tú dónde te vas a bajar? No, dice, yo voy a llegar hasta el final, dice. Ah, ¿y por qué? Porque el que va conduciendo es mi papá, dice. Entonces el niño iba confiado porque su papá lo iba guiando. De igual manera pasa con nuestro Señor, ¿verdad? Que cuando nosotros nos dejamos guiar por el Padre, estamos confiados porque Él es nuestro Padre, que no nos va a pasar nada porque Él nos protege, Él nos cuida, Él nos guía. Amén. Eso se llama fe.
La fe nos da confianza, nos da certidumbre, nos da certeza. Entonces, el saber y entender, o sea, que Él es nuestro Padre, que es sobrenatural, que todo lo puede, pues qué lindo sería caminar siempre en ese nivel, ¿verdad? Caminar siempre, bueno, Dios tiene cuidado de mí, Dios me va a guardar, Dios me va a proveer. Eso está escrito en la Biblia. Lamentablemente, el hombre es se guía mucho por sus sentidos, ¿verdad? Lo que ve, lo que puede palpar, lo que puede oler. Y está tan acostumbrado a guiarse por sus sentidos que cuando Dios envía una palabra dice, ¿será que Dios lo va a hacer, verdad? Es como decirle a un carpintero, mire, hágame favor de hacerme esta mesa, ¿verdad? Pero al mismo tiempo decirle, pero yo no sé si usted va a poder porque yo no lo veo muy experto, no lo veo muy bien. Entonces, hasta ofensivo se siente para el carpintero que le hagan ese tipo de comentarios, porque él sabe bien su trabajo. Yo pienso a veces, ¿no será que Dios a veces se ofende con nuestra fe? O con nuestra aparente fe, ¿verdad? Señor, yo creo que tú me vas a prosperar. Pero está difícil, ¿verdad? Porque mira mis circunstancias, no me eduqué, no soy un profesional, no sé si voy a salir adelante, ¿verdad? Entonces, a veces como que Dios dice, bueno, este no me cree. Bueno, si no me cree, ¿para qué está orando entonces, verdad? ¿Para qué está hablando? Yo siempre le he dicho a los hermanos, ¿alguna vez ustedes han visto a un pajarito morir de estrés? ¿Verdad? Se estresó porque no tenía que comer mañana y ¡bum!, se murió. Eso nunca pasa. La naturaleza confía, ¿verdad? El pajarito confía en que su alimento va a llegar. Y dice la Biblia, ¿acaso no valen ustedes más que los pajaritos, verdad? Y entonces la Biblia dice, y mi Dios pues suplirá toda necesidad conforme a sus riquezas en gloria. Si confiáramos en eso, yo creo que tendríamos menos estrés, ¿verdad? Habría menos estrés en nuestra vida, porque estrés es la falta de fe, es falta de confianza. Nos estresamos porque no sabemos qué viene el día de mañana. ¿Y acaso Dios no es dueño de nuestra vida, ¿verdad? Él nos puede suplir toda necesidad. Entonces, el problema del hombre es, por ejemplo, cuando dice, fíate de todo tu corazón, con todo tu corazón, dice. ¿Por qué? Porque nuestro corazón, como dice Jeremías 17:9, porque engañoso es el corazón, ¿verdad? A veces, si el corazón fue creado en maldad, fue creado en desconfianza, si hubo un mal concepto de la paternidad, si hubo mucha necesidad en nuestro hogar, entonces nuestro corazón como que grabó todas esas escenas, toda esa forma de vida. Y cuando conocemos a Dios, cuando conocemos a Cristo Jesús y nos dice, mira, yo soy tu Padre, yo te voy a suplir, no creo, porque yo toda la vida he estado en escasez, ¿verdad? Como que viene una programación. Renovaos en el espíritu de vuestra mente para que podáis comprobar cuál sea la buena, la agradable y la perfecta voluntad de Dios. O sea, es una renovación. Ahorita el pleito más grande que tenemos es con nuestra mente, renovar nuestro corazón, porque de nuestro corazón mana la vida. Y otra cosa bien importante, que dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Imagínese usted alguien que fue programado toda su vida para ser escaso, para ser, qué sé yo, enfermo, para ser un amargado, viene a Cristo y trae esa programación en su alma. Entonces eso mismo él proyecta cuando en su caminar, ¿verdad? Por eso es que hay muchos que siendo cristianos no parecen cristianos, porque su vida no refleja al Dios que tienen. Y Dios queriendo entrar, por eso dice, yo estoy a la puerta y llamo. Yo quiero entrar, quiero renovarte, quiero que conozcas al nuevo Dios, que conozcas a Dios, que me conozcas a mí, porque quiero renovar, quiero borrar toda tu vida pasada. Dice la Biblia que el que está en Cristo Jesús, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces por eso dice, fíjate de todo tu corazón, entrégate de cabeza a creerle a Dios. Pero no, ahí no dice, no confíes en tu corazón, ¿verdad? No, o sea, no confíes en Dios con tu corazón, sino que entrega tu corazón, ¿verdad? Amén. Claro, esto recuerda a Nicodemo, que tenía que nacer de nuevo. Muchas veces es necesario nacer de nuevo, porque no hemos conocido al Dios de nuestra salvación. Claro. Porque aunque cuando uno viene a los pies de Cristo, pues es un proceso que uno pasa, porque no de la noche a la mañana va a cambiar, sino que los frutos se van dando conforme va caminando en el camino del Señor. Pero muchas veces hasta servimos en determinada iglesia, pero no hemos ni siquiera aceptado a Cristo, ¿verdad? Ese es un problema. Mire, alguien decía que a la iglesia cristiana hay que volverla a evangelizar, porque a veces nos quedamos con un concepto de Dios muy bajo, y Dios es mucho más grande. De hecho, sus pensamientos son más grandes que nuestros pensamientos, ¿verdad? Entonces, nosotros en esta tierra
venimos a dar testimonio del Dios todopoderoso que tenemos. Amén. ¿Verdad? Entonces, somos embajadores en esta tierra del Dios que habita en los cielos. Entonces, según como nos vean a nosotros aquí sobre la tierra, así van a pensar del Dios que tenemos. ¿Verdad? Eso es nuestra responsabilidad es demasiado grande, porque si no reflejamos a Dios, ¿qué van a pensar? Tal vez, ¿no será que por eso mucha gente no quiere venir al Evangelio, no quiere conocer a Cristo? Porque ve cristianos que no están reflejando la paz de Dios, el gozo de Dios, la prosperidad de Dios, la bendición. Entonces, como que nosotros estuviéramos cerrándole la puerta a mucha gente. Qué delicado, qué peligroso, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí, porque confiar en el Señor, ¿cómo es que nosotros confiamos en el Señor? Dependiendo de Él, buscando de Él, leyendo su palabra, teniendo esa relación íntima con Él. Podemos confiar. Si no, confiamos en nuestros propios criterios, ¿verdad? En nuestra propia mente. Pero la palabra del Señor nos dice: hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti. Lo puede leer en Proverbios capítulo número 2, versículo número 1. Quiero pedirle que nos acompañe a nuestro segmento ¿Sabías qué? Sin antes decirle que por favor nos siga a través de Vida en Victoria Guatemala. Ya regresamos. Redonda. Durante varios siglos se tuvo la idea equivocada de que la Tierra era plana y que al final de la misma existía un borde y un abismo. Bueno, aún al día de hoy hay gente que cree dicha afirmación, pero ya muchísimos años atrás, Isaías tenía conocimiento sobre la redondez del planeta, que más tarde confirmarían viajeros y marinos con el avance de los siglos. Esto lo podemos corroborar en el capítulo 40, versículo 22 de su libro, donde asevera que Dios está sentado sobre la redondez de la tierra. Murallas. Según el primer libro de Reyes del Antiguo Testamento, el rey Salomón, hijo del famoso rey David, mandó a construir una gran muralla para cercar Jerusalén. Todo esto quedaría en un simple cuento fantástico de la Biblia, a no ser por el reciente descubrimiento de dichas murallas. El año 2010, arqueólogos israelíes descubrieron una sección de muralla de 70 metros de largo y 6 de alto en una localización de nombre Ofel, entre la ya conocida ciudadela de David y la pared sur del monte del templo judío en Israel. Al parecer, estos restos de muralla del siglo X a.C. podrían confirmar la descripción bíblica de los tiempos en los que vivía el rey Salomón, confirmando acaso su real existencia. Las investigaciones sugieren que los restos de esta muralla revelan la presencia de una monarquía y que la fortaleza y forma de construcción indican un alto nivel de conocimientos en ingeniería. Bueno, bienvenidos hermanos que nos están sintonizando a esta hora del día. Qué bueno que nos esté sintonizando acá en Vida en Victoria, Guatemala. No pierda esta sintonía. Creemos que Dios lo ha puesto y ha permitido este tiempo para que usted sea edificado y sea bendecido a través de la palabra. Amén. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pastor, ¿qué dice la Biblia de la prudencia? La prudencia es, según leíamos el concepto, es la capacidad de discernir, de entender, de poder, o sea, yo creo que Dios nos ha dado ciertas capacidades. Por ejemplo, el que ha estudiado una licenciatura, pues tiene ciertas capacidades. El que se ha graduado como médico tiene capacidades para poder operar, para poder discernir qué enfermedad tiene una u otra persona. Hay capacidades especiales, pero cuando la Biblia dice no te apoyes en tu propia prudencia, por ejemplo, un médico que diga, mire, este enfermo ya es terminal, ¿verdad? Este ya es un cáncer terminal, porque según lo que yo he estudiado, cuando ya las capacidades físicas, ya los órganos no responden, lo más seguro es que él vaya a fallecer.
Esa es la prudencia, eso es lo que ha aprendido. Pero cuando dice Dios, no te apoyes en tu propia prudencia, es no confíes en todo lo que sabes, en todo lo que estudiaste, porque yo sobrepaso el entendimiento. Por eso dice la Biblia que sus pensamientos son superiores a nuestros pensamientos. O sea, Él sobrepasa nuestro entendimiento. Dios nos sorprende, nosotros llegamos a un nivel y Él se va más arriba, porque Él conoce el pasado, el presente y el futuro, y Él puede operar. Imagínese usted a un David que parece que tenía 17 años, agarró una piedra y empezó a tirársela a un gigante que medía más o menos 3 metros, 3.25, 3.50 por ahí. David nunca le llamó gigante. O sea, la prudencia era, incluso el mismo filisteo le dijo a David, ¿cómo vienes a mí con palos? Vienes con una onda y con eso me querés derrotar. O sea, esa era la prudencia, ¿verdad? Pero David dijo, no, yo tengo al Dios, a Jehová de los ejércitos, que hoy te entregará en mi mano, le dijo. O sea, David no confía en su prudencia. Yo entiendo que como que David tiró la piedra agarró por otro lado, pero como estaba en las manos de Dios, Dios se la dirigió hacia la frente de Goliat, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado en nuestra prudencia, porque a veces viene el pensamiento y uno dice, bueno, yo nunca voy a poder salir adelante, no voy a poder hacer esto, no tengo la capacidad, ¿quién soy yo? Pero Dios dice, no confíes en lo que puedes hacer, porque si tu fe está en mí y yo en ti, pide lo que quieras y hecho será, ¿verdad? Entonces, Dios nos pone a prueba. Ahora, cuando alguien dice, mire hermano, pero ¿qué hago? Yo no tengo capacidad, yo no puedo. Lo que hace el Señor es, métete a la palabra. ¿Qué dice la palabra? Porque Dios la inspiró a hombres, ¿verdad? Hombres de Dios, lógicamente, llenos del Espíritu. Y Dios empezó a imprimir sus pensamientos en esta palabra de tal manera que cuando nosotros la leyéramos, generara fe. Y la fe es la certeza, es la plena convicción de las cosas que se esperan. Ahora, el problema es que la gente quiere que esto sea como que fuera una varita mágica, ¿verdad? No, la fe es, vaya a la palabra, créala. La pregunta es, ¿puedo pedir fe o no puedo pedir fe? Y yo creo que Dios, cuando nosotros empezamos a pedir fe, nos dice, ve a la palabra y créela, tómala, ponla por obra. Empieza a caminar así como Pedro, ¿verdad? Pedro le dijo al Señor, ven. Bueno, Señor, tú dijiste la palabra, yo te creo. Yo me pongo en tus manos, ¿verdad? La prudencia de Pedro era, como dijimos hace un momento, era que él era un hombre de mar. No sé cuántos años tenía cuando fue discípulo del Señor Jesús, pero ya tenía bastante tiempo, incluso tenía su flotilla de naves, ¿verdad? Era hombre pescador. Su prudencia le decía que cuando él se parara sobre el agua, él se iba a hundir. Pero bien, cuando él le creyó a Cristo Jesús, pasó a otro nivel. Dios quiere que su pueblo hoy pase a otro nivel, que ya no se apoye en la prudencia, en lo que puede, en lo que no puede hacer, porque Dios hará grandes cosas. Los discípulos, según testificaban los que estaban alrededor, decían, ¿cómo es esto? ¿Cómo es que estos hombres no son letrados? Estos no estudiaron nada. Pero miren cómo hablan la palabra, cómo Dios los usa. ¿Por qué? Porque el hombre mira lo que está en el exterior, pero Dios conoce el corazón, ¿ya? Entonces viene Dios y agarró a 12 hombres, pues culturalmente ellos no tenían ningún nivel, pero Dios los empezó a usar y 12 hombres cambiaron el mundo. Entonces Dios no permitió que ellos se metieran en su prudencia, no, en sus capacidades, porque no tenían capacidad, eran pescadores. Yo creo que el más letrado era Leví y Mateo, ¿verdad? Más o menos. Y los demás pescadores, gente agricultora, pero sin embargo Dios los levantó. Entonces, no confiar en nuestra prudencia es, yo puedo hacer esto, pero yo confío en que Dios hará muchas cosas, hará cosas más grandes que las que yo puedo hacer. ¿No? Sí, dice, la fe viene por el oír y el oír de la palabra del Señor. Ahí es donde se fortalece. Y meditando en lo que usted estaba hablando de Pedro, acostumbrado él, ¿verdad? Porque él era pescador de profesión, acostumbrado a las tormentas, ¿verdad? Y conocía quizá también los tiempos, en qué tiempo se podía meter, en qué tiempo podía salir. Sí. ¿Verdad? Como ahora hay marea alta, hay marea roja, seguramente pues Pedro también lo conocía. Sí. Entonces la duda que entró cuando él empezó a caminar, él confió en sus propias fuerzas. Es cierto. Cuando él dudó, ¿o no? Sí, lo que pasa es que Pedro sabía que las tormentas hunden barcos, ¿verdad? Y cuando él empezó a caminar sobre el agua, él también creyó que era un barco y que la tormenta lo iba a hundir. Y como creyó en la tormenta, se hundió. Dejó de creer. O sea, el Señor Jesús estaba aquí, pero él vio la tormenta a un lado.
Cuando vio la tormenta a un lado, dijo, yo le creo más a la tormenta, y se empezó a hundir. La ventaja, la bendición que tuvo Pedro es que el Señor estaba viéndolo caminar, estaba viendo, y sabía Pedro que el Señor lo estaba viendo. Entonces, cuando él se empezó a hundir por la tormenta, le dijo, sálvame, que me muero. Yo no sé cómo fue el grito, ¿verdad? Aquí no se puede gritar, pero haber sido un clamor que salió de sus entrañas, y el Señor, en su bendita misericordia, lo tomó de la mano y lo volvió a sacar. Ahora, la duda es, ¿Pedro regresó en los brazos del Señor Jesús cargado o regresó caminando? Yo creo que ahí él sufrió una restauración en su fe, ¿ya? O sea que aunque nosotros muchas veces cayéramos o nuestra fe bajara a sus niveles, si Cristo nos está viendo, Él está al tanto cuando nuestra fe va descendiendo. Por eso cuando a Pedro lo pidieron para zarandearlo, ¿verdad? Parece que fue a todos los discípulos que los pidieron para zarandearlos, pero principalmente a Pedro, dijo el Señor, yo no te voy a librar de la prueba, yo no te voy a librar de la tormenta, no te voy a librar de la enfermedad, pero sí ya pedí que tu fe no falte, porque si tienes fe te vas a mantener aunque la tormenta sea fuerte, sea grande. Ahora, ¿por qué debo confiar en el Señor? Número uno, porque Él es fiel a su palabra. Él ya lo dijo. Claro que Él no se ata con sus palabras, pero Él ya lo dijo. Él ya tenemos acá 66 libros. Hay 3.800 promesas de Dios para nuestras vidas. Entonces Él ya lo dijo. ¿Por qué debo confiar en el Señor? Porque Él no abandona la obra de sus manos. Dice la Biblia que somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que viviésemos en ellas. Él no nos va a dejar ni nos va a desamparar porque baje o no baje nuestra fe, porque Él no abandona la obra de sus manos. Somos su inversión, somos su dolor demostrado en la cruz del Calvario. ¿Por qué debo confiar en el Señor? Porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, según dice Números 23:19. ¿Por qué debo confiar en el Señor? Porque Él está de mi lado, y si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Y hay un montón de razones más por las que yo debo confiar en el Señor. Claro, y la fe es como un grano de mostaza. ¿Usted conoce la mostaza? ¿Cómo es el granito? No. Es un granito tan pequeñito que si se lo pones hasta a veces se pierde. Imagínese usted, nos compara si tuviéramos fe como ese granito de mostaza. Le diríamos a esa montaña, muévete. Wow. Y la montaña se moverá. Pero mencionando la fe, muchas veces somos falta de fe. Y decimos, ay, ¿será que el Señor puede obrar de esta manera? Por supuesto que sí. Él trae cambio a nuestra vida. Él transforma ese carácter. Ese nardo lo quiebra para que podamos dar ese aroma agradable delante de Él. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Con este versículo le dejamos. Vamos a ir a nuestro segmento Una ventana al mundo cristiano. Acompáñenos. Este es su programa Vida en Victoria. Ya regresamos. Un grupo de derechos de los animales, conocido como PETA por sus siglas en inglés, está reescribiendo una parte de la Biblia para que sea supuestamente más amigable con los animales. La organización emitió una declaración el 3 de mayo afirmando que se está volviendo bíblica y que utiliza el popular generador de inteligencia artificial ChatGPT para reescribir el libro del Génesis. Según dicen en el comunicado, PETA le está dando al texto del Antiguo Testamento un cambio de imagen moderno para enviar un mensaje imperdible sobre los derechos de los animales lleno de enseñanzas veganas. La presidenta de PETA, Ingrid Newkirk, expresó en el comunicado: La Biblia se ha utilizado durante mucho tiempo para justificar todas las formas de opresión, por lo que hemos utilizado ChatGPT para dejar en claro que un Dios amoroso nunca respaldaría la explotación o la crueldad hacia los animales. ¿Pero qué significa exactamente este cambio? En el libro La versión de PETA de la historia de la creación se hace referencia a los animales como seres en lugar de bestias o criaturas. Otro cambio es que las fibras vegetales como el cáñamo y el bambú se utilizan en lugar de pieles de animales para la ropa. Parte de la historia de Abraham en Génesis 22 se transforma con el patriarca haciéndose amigo de un cordero en lugar de sacrificar un carnero. Esto entre muchas otras modificaciones. Bueno, la Biblia es clara en que no deberíamos de
modificar nada, ¿verdad? Nos advierten que nada de lo que está escrito debería ser modificado. Primero porque el hombre no es el escritor, autor de la Biblia, es el Señor, pues el hombre no tiene ese derecho. Y segundo porque hay advertencias en la Biblia, por ejemplo en Apocalipsis 22:19, hacia el epílogo de la Biblia como tal, dice que no debería hacerse esto, ¿verdad? Ahora alguien dice, pero eso está en Apocalipsis, se refiere al libro Apocalipsis, bueno, el Deuteronomio 4:2, Moisés dijo, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis a ella, para que guarden los mandamientos de Jehová. Y también en Gálatas 1:8-9 recordamos a Pablo diciendo que no deberíamos, si alguien viniera con un evangelio diferente que ya se ha dado, es una persona anatema. En redes sociales la organización se ha justificado diciendo que Jesús condenaría la tortura y matanza casual y constante de los animales. Una descripción del libro de la versión de la historia de la creación de Pita, que la organización está vendiendo por $3.99, describe el esfuerzo como la primera interpretación vegana de un libro de Génesis generada por inteligencia artificial. La recomendación del pastor Solís de la Iglesia Bíblica Bautista en Costa Rica es sencilla: hacer lo que dice la palabra de Dios. El Dios es el Señor omnisciente, Él sabe y Él muda los tiempos y las edades, dice la palabra. Entonces, Él sabía que en esta época, en medio de cosas como estos ambientalistas, protectores de animales y demás, habría cosas que a lo mejor no les iba a gustar, pero eso no deja de ser el plan de Dios, porque si permitimos que se modifique para complacer un grupo, imagínate cómo quedaríamos, ¿verdad? Entonces, la advertencia es la que la Biblia da: no tocar lo que el Señor ha dicho y descansar en que el Señor es soberano y que su providencia, lo que Él ha dicho, es lo correcto y que todo nos ayuda para bien. Gracias por permanecer en este su programa Vida en Victoria. Muchos tienen su seguridad y confianza en sus propias fuerzas, en sus capacidades y habilidades, en su inteligencia, en su empleo, en el dinero que poseen. Seguramente les irá muy bien, pero caminan lejos de la voluntad de Dios. Temer a Dios significa obedecer su palabra, pues Él sabe lo que es correcto y lo que es bueno para cada uno. Tener esa confianza en el Padre es decir: Señor, yo confío en ti, que todo va a salir bien. Si usted en este momento está pasando por un momento difícil, porque en nuestro caminar siempre hay situaciones que nos conducen a enfermedad, a escasez o cualquier problema que se le presente en su diario vivir, hay que confiar en el Señor y decir: Señor, tú tienes un propósito por el cual estoy pasando este proceso, y gozarse en las cosas que usted hace, vivir el día de hoy, pastor. Amén. Porque el pasado pues ya pasó. Ya. El presente es lo más lindo que podemos tener, que lo que el Señor nos da. El futuro es tan incierto que está en las manos del Señor. Poder disfrutar cada minuto de nuestra vida, porque no sabemos en qué momento nos vamos con el Señor. ¿Verdad? Amén. Tremendo eso, hermano, y uno puede depositar su confianza en Dios porque Él tiene cuidado de nosotros. Lo que leíamos hace un momento: ¿por qué yo debo confiar en Dios? Porque primeramente Él no abandona la obra de sus manos, ¿verdad? Y su palabra dice: de aquí no te dejaré ni te desampararé. Hay mucha gente que no cree que Dios está de su lado, que lo puede cuidar, que lo puede proteger. Y hablábamos un momento acerca de en qué confía la gente. El Salmo 27 dice que unos confían en carros, otros en caballos, mas nosotros de Jehová tendremos memoria. O sea, cuando la Biblia él habla y dice que mucha gente confía, deja de confiar en Dios porque pone su confianza en su dinero, en su fortaleza, pone su confianza en lo que puede hacer. ¿En qué más confía la gente? Confía en su dinero. Por eso dice la Biblia que el amor al dinero no dice que el dinero sea malo, al contrario, con el dinero, el Eclesiastés dice que el dinero todo lo puede. El problema es cuando la gente pone su corazón en el dinero. Entonces ya lo desvió su corazón de Dios. Y dice la Biblia que el amor al dinero es raíz de todos los males. Por eso muchos abandonaron la fe, dice de Timoteo, ¿verdad? Y se envolvieron en muchos males. Mire qué tremendo es sacar la confianza de Dios. Como decía mi pastor, ¿verdad? Como dice mi pastor, hay mucha gente que es tan pobre, que lo único que tiene es dinero, ¿verdad?
ya su confianza la alejó de Dios, ya no cree que Dios lo puede sacar adelante, sino que dice, si yo no trabajo, no como. Y eso es mentira. Mire, la pandemia, ¿verdad? Mucha gente no estuvo trabajando, pero ahí llegó el alimento, Dios lo estuvo bendiciendo y todo lo demás. Dios nos demostró a través de ese tiempo de pandemia cómo Dios puede sustentar a su pueblo. Yo sé que ahorita hay muchos testimonios de cómo Dios lo sustentó a mucha gente estando encerrada en su casa sin trabajar, ¿verdad? No porque no quisieran trabajar, sino porque las circunstancias así se presentaban, pero ahí llegaba el alimento a la casa, ahí llegaba el alimento. Entonces, cuando nosotros confiamos demasiado en nuestras posibilidades, en nuestra prudencia, entonces Dios dice, va, ¿querés confiar en ti mismo? Va, entonces me aparto, me alejo y empieza. El problema es cuando se acaban los recursos, cuando ya se acaba la confianza, lo que me sustentaba se acabó y ahora ¿qué hago? Me quedé en el aire. Entonces tenemos que volvernos a Dios. Por eso mucho cristiano debe convertirse nuevamente a Dios y buscarle todo su corazón, porque yo sé que hay mucho cristiano que ha sido muy bendecido, muy prosperado, pero dejó su confianza en Dios, ¿verdad? A pesar de que fue Dios el que lo bendijo, fue Dios el que lo prosperó, pero se confió en lo que Dios le dio y dejó de confiar en aquel que le dio todo lo que tiene. ¿Saben? ¿Sí me entiende, verdad? Entonces, ese es el problema. Como un hermano dijo, mire, yo ya no llego a la iglesia, es que Dios me ha bendecido tanto que ni tengo tiempo para llegar, ¿verdad? Entonces, ¿qué tipo de bendición es esa? La Biblia dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza consigo. Entonces, cuando uno ve su riqueza y uno dice, ¿qué tengo? Pero estoy triste. Esta riqueza como que no muy viene de Dios. ¿En qué más confía la gente? Confía en su gloria. Dice la Biblia que la gloria del joven es su fortaleza. Muchos jóvenes dicen, no, si todavía me toca mucho por vivir, voy a vivir como se me dé la gana, living la vida loca, dicen por ahí, ¿verdad? Y se envuelven en drogas, se envuelven en cometer errores que sienten que nunca se les va a pasar la factura y dejan de confiar en el Señor. Entonces dice la Biblia, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Ese debería ser el pensamiento del joven. ¿Qué voy a hacer en este tiempo, en esta oportunidad que me da Dios? ¿En qué voy a invertir mi juventud? Porque el tiempo va a pasar. Y dice Eclesiastés que van a llegar los días en los cuales no habrá contentamiento, pero se va a vivir de todo lo que se sembró. Porque todo lo que el hombre siembra, eso cosecha, dice Gálatas 6:7. Entonces, si de joven nosotros sembramos bien, lógicamente vamos a cosechar bien. Un señor que ya está en la presencia del Señor decía, el que es buen joven va a ser buen viejo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se ocupó de sembrar. Ahora, ¿cómo debe sembrar el joven? Eso sería un tema de otra, ¿verdad? Pero yo pienso que una de las principales siembras que debe hacer el joven es sembrar honra, porque un día va a tener necesidad de que también lo honren. Entonces, ¿en qué confía la gente? Muchos confían en su vejez. O sea, todo lo que yo he vivido, mis canas y todo lo que yo sé, todo lo que eso me da experiencia. Pero fíjense ustedes que Dios es más antiguo que los más ancianos, ¿verdad? Entonces, mucho anciano confía en lo que sabe, pero puede ser que lo que sepa esté un tanto equivocado con respecto a la palabra. Entonces, la Biblia nos habla y nos dice a nosotros que no confiemos en nuestra prudencia. ¿Por qué? Porque eso nos puede engañar. Alguien decía con respecto a la vejez, ¿verdad? Que cuando uno ya es más viejito, ya es más grande, pasa la tercera edad, dice que se vuelve más sabio. El problema es que todo se le olvida, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la ventaja, verdad? ¿Cuál es su gloria? Entonces, debemos ser prudentes, debemos tener en cuenta en todos nuestros caminos al Señor. Confía solo en el Señor y no te apoyes en tu propia prudencia. Dice Jeremías 17:5, se los voy a leer. Así dice el Señor, maldito el hombre que confía en el hombre, que en el hombre confía y hace de la carne su fortaleza, y del Señor se aparta su corazón. Pero mire, el 6 es el que es tremendo. Dice, será como arbusto en el yermo, ese es un lugar de soledad, y no verá el bien cuando venga. Habitará en pedregales en el desierto, tierra salada y sin habitantes. Ahora mire la contraparte. En el versículo 7 dice, bendito es el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor. Oiga esto, será como árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces junto a la corriente. No temerá cuando venga el calor y sus hojas estarán verdes. En año de sequía no se angustiará ni cesará de dar fruto. Más engañoso que todo es el corazón y sin remedio.
¿quién lo comprenderá? Tremendo texto, ¿verdad? Pero no dice la Biblia que el problema acá es cuando el hombre empezó a confiar en el hombre. O sea, como que dice que el hombre que confía en el hombre es un maldito. ¿Pero por qué es maldito? ¿Por qué atrajo maldición a su vida? Porque dejó de confiar en el Señor. O sea, uno puede confiar en el hombre. Por ejemplo, si uno se sube a un avión, uno tiene que confiar en que el piloto sabe su trabajo, ¿no? Si uno se somete a una cirugía, uno tiene que confiar en que el médico estudió para poder ayudarlo a uno. ¿Sí? Entonces, no dice, no dejes de confiar en el hombre, pero dice, si vas a confiar en el hombre, no dejes de confiar primeramente en Dios, porque esa es la raíz de la bendición. Entonces, no está mal confiar en el hombre. Uno debe confiar, pues, porque si no, imagínense que no hubiera gente confiable, ¿verdad? Todos cuidando sus billeteras y uno sale así todo. No, confíe. Pero en las autoridades, ¿verdad? Orando por las autoridades. Pero no deje de confiar primeramente en Dios. El problema es, confío en el hombre y dejo de confiar en Dios. Ahí es, entonces, eso abre maldición para la gente, ¿verdad? Amén. Es una palabra bastante fuerte, pero la palabra del Señor lo dice, ¿verdad? Claro. Y tenemos que decirla, porque nuestra confianza puesta en el Señor nos hace ver de diferente manera, de diferente ángulo, lo que es la vida, y se vuelve más fácil. Confiar en el Señor se vuelve más fácil, porque uno se despoja de sí mismo, ¿verdad? Aunque cuesta, pastor. Sí. Cuesta mucho. Vea lo que el apóstol Pablo le decía a Timoteo, le decía, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Usted lo puede ver en la segunda carta de Timoteo 2:15, confiar en el Señor de todo corazón, no en tu propia inteligencia, reconocer los caminos, y esto nos va a llevar a unas sendas que nos van a encontrar esa confianza con el Señor. Y quisiera pedirles que nos acompañe a nuestro segmento, el consejo de la semana, pero antes de irnos a este segmento, dice Isaías 43:2, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Ya regresamos. Yo sé lo que hay dentro de ti. Piensas que eres débil y que nunca vencerás tus miedos. Y sé cuánto te duele sentirte solo. Yo también lo sé. Y aunque para otros no seas nadie, yo por ti estuve dispuesto a morir. Y lo hice porque te amo. Anhelas tanto marcar una diferencia. Quieres probarle al mundo que puedes lograrlo todo porque crees que todos esperan que ganes siempre. Pero las personas que desean conocer tu interior y saber por qué escondes tus lágrimas son pocas. ¿Hace cuánto tiempo que no eres honesto contigo mismo? Sé que estás cansado de vivir así. Entonces, entrégame todo a mí. Todo de lo que te arrepientes, el odio que sientes hacia ti mismo, cada pecado, cada debilidad. Entrégamelo todo y yo lo cargaré por ti. Quiero ver tu sonrisa. ¿Cómo superas tus miedos? Porque sé que con mi ayuda lo puedes hacer. Yo estoy cerca de ti. Soy Jesús. Soy aquel que murió y resucitó para darte una nueva vida. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Salmo 91. Este salmo es tan leído por todos, ¿verdad? Porque viene también a fortalecer nuestra vida. Ya estamos por terminar nuestro programa, pastor. Una vez más, el tiempo no nos alcanza. Se nos fue tan rápido, pero sí, es que es el tema eterno, ¿verdad?
el hablar de Dios, esto no nos alcanzaría ni el tiempo de vida para seguir hablando, pero por lo menos algunas gotitas de bendición. Y se da cuenta que cada tema que tocamos pues todavía faltan para desarrollar y tenemos otro enfoque y aprendemos bastante. Hablar de la palabra del Señor es algo que nos deleita. Claro que sí. Lo que pasa es que la palabra es vida y da vida. O sea, esto es un círculo virtuoso, ¿verdad? Hablamos vida y viene más vida y viene más vida y viene más vida. Entonces, qué bueno es poder ocupar nuestro corazón, nuestra mente, incluso nuestra boca, nuestros labios de la palabra de Dios. Y como dice el Proverbios 18, 20 al 21, ¿verdad? El hombre comerá del bien de su boca y del fruto de sus labios saciará su vientre. El poder de la vida y de la muerte están en los labios. Entonces, yo tengo que llenarme de fe. ¿Cómo me lleno de fe? Hablando la palabra, compartiéndola, meditándola, saboreándola, rumiándola, ¿verdad? Rumiar es aquel movimiento que hacen las vacas para hacer para que la grama se vuelva quimo y puedan tragársela, ¿verdad? Así es la palabra, cuando meditar, dice la Biblia, y en su ley medita de día y de noche, y todo lo que hace prosperar. Ahora, ¿qué es meditar? Meditar es agarrar un texto, es rumiarlo, es exprimirlo, y si no sale virtud, volver a leerlo, volver a orar. Yo he entendido algo, incluso cuando uno ora, yo creo que debe leer la palabra, o sea, para que le dé el margen, qué puede pedir, qué puede hacer, ¿verdad? No como aquella hermana que cuando Rambo estaba en peligro empezó a orar por Rambo. Padre, ayuda a Rambo. Y eso no está en la Biblia, ¿verdad? Entonces tenemos que tener hasta cierto entendimiento para poder orar. Por eso el Salmo 91, qué lindo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, y diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío. Cuando uno lee más de una palabra, sale y le cae a uno como rema. Por ejemplo, castillo mío. No es el de otro, no es el castillo del pastor, es mi castillo, el Dios que yo he experimentado, es el Dios que yo he percibido, que he recibido. En ese Dios voy a confiar, en ese Dios es el que me ayudará. El Dios mío, yo sé que me ayudará. Entonces, dice la Biblia, torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y levantado será. ¿Cuál es nuestro auxilio en tiempo de tribulación? ¿A quién corremos? Corremos al Dios en el que hemos confiado. Si alguien ha confiado en el Dios Mamón, que son las riquezas, lógicamente va a correr hacia las riquezas. El que ha confiado, por ejemplo, en su propia prudencia, va a correr a su propia prudencia. Pero el que ha conocido a Dios, el que lo ha experimentado, va a doblar sus rodillas y va a empezar a clamar a Dios. Y el Dios que lo oye en privado le va a responder en público. Había un hombre en San Lucas 12:19, dice, alma mía, dice, te has llenado de tantas riquezas, regocíjate, dice, tienes muchos bienes depositados para muchos años, descansa, come, diviértete, dice esta versión. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche reclaman tu alma, y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Y lo que me decía usted hace un momento, ¿verdad? Poder disfrutar el día de hoy. Este día jamás volverá a ser igual, no va a haber otro igual, ¿verdad? Entonces hay que disfrutarlo hoy, pero disfrutarlo sembrando, bendiciendo a nuestros hijos, nuestra familia, nuestra casa, llenándonos de fe. Uno debe llenarse de fe porque el camino es largo, y esa fe es lo único que lo va a sostener para terminar bien esta carrera en Cristo Jesús. ¿Cuándo será el día? Solo Dios lo sabe. Lo que sí es cierto es que la misma Biblia dice, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni la muerte, ni la vida, ni lo presente, ni lo porvenir, ninguna otra cosa creada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, mi familia está asegurada en Dios, mi casa está asegurada en Dios, mi salud está asegurada en Dios, mi propia vida le pertenece a Dios. Entonces, ¿de qué temeré? Ahora, ¿por qué vienen los temores? ¿Por qué viene la antife? ¿Cuál es la antife? No antifaz, sino antife. Es aquella que nos hace creer más en las desgracias, ¿verdad? Que nos hace creer más en la escasez, más en que, como no miro a Dios, supuestamente Dios no está. Y Dios ahí está, si Él lo prometió. He aquí yo estoy con vosotros todos los días. Entonces, por eso dice la Biblia, hay pueblo que de labios me honra, dice, pero su corazón está lejos de mí. Hay mucha gente en la iglesia alabando, adorando a Dios supuestamente, pero en su corazón, ¿será que Dios me va a ayudar? ¿Será que voy a tener para comer mañana? ¿Será que voy a salir adelante? Y empieza a afanarse tanto que el fruto de labios que menciona Hebreos 13:15, ¿verdad?
ya no es un fruto de labios, sino que es una endecha, es una carga. Dios no quiere que cantemos cantos de endecha. El canto de endecha era un canto de lamento, un canto de dolor, un canto de sufrimiento. Y dice la Biblia que Él cambió nuestro lamento en baile, cambió nuestra endecha. Incluso en Isaías habla y dice que se ha ordenado que a los hijos de Sión se les dé óleo de alegría en lugar de espíritu angustiado, manto de gozo, dice, en lugar de pesadez. Entonces hay una orden de parte de Dios para que tengamos gozo. Ahora, ¿cómo tener gozo? Cuando uno lee la Biblia, uno la cree y camina en fe y deja de confiar en su propia prudencia. Amén. Realmente las pruebas, las luchas, los desiertos, todos los valles que pasamos como hijos de Dios y como personas, pues eso nos permite crecer, pastor. Claro. Nos permite ver la mano de Dios. Vean que a mí siempre me edifica este versículo de la palabra cuando Jesús está y se le acercan los discípulos y había un ciego de nacimiento. Los discípulos le preguntan, Jesús, ¿verdad? ¿Quién pecó, este o sus padres? Jesús les contesta, no fueron ni sus padres ni él, sino que nació así para que la gloria de mi Padre se glorifique en él. Entonces, que yo puedo entender que este versículo ayuda a nuestra vida y ver la gloria de Dios. Amén. Si estamos pasando por un momento difícil, problemas del diario vivir, escasez, enfermedad, problemas familiares, como todo se da, ver siempre la mano de Dios, la gloria de Dios en su vida. Pero ¿cómo podemos ver la gloria de Dios en nuestra vida, pastor? Yo creo que tenemos que poner más atención a lo que nos sucede todos los días y ser agradecidos. Y número uno, si usted nota, parte de la gloria de Dios es que usted y yo hayamos abierto los ojos el día de hoy. Amén. Amén. Es una gran bendición que mucha gente dice, ay, qué día tan horrible, va a llover, mire que no sé qué, mire. Pero no se ha visto que el regalo de Dios, la gloria de Dios es que esté vivo, que pueda ver a sus hijos, que pueda verlos comer, estudiar, superarse. Es una bendición. Entonces, el problema de mucha gente es la falta de gratitud hacia lo que tiene aún, ¿verdad? ¿Qué tienes aún? ¿Qué tiene en su casa? ¿Qué hay en mi casa? Mire, el solo ver a mi perrito, que cómo mueve la colita, eso es una bendición de Dios porque alegra mi corazón. Entonces, la alegría también es un regalo de Dios. ¿Cómo puedo ver la gloria de Dios? Solo poniendo atención en todas las cosas que me rodean, ¿verdad? Gracias a Dios, si tiene hambre y tiene comida para comer, dele la gloria de Dios, ¿verdad? Como dijo hermano, solo frijolitos y arrocitos. Hay gente que tienen millones y que lo que le recetaron fue caldito nada más, porque no puede comer frijolitos porque le hacen daño, no puede comer arroz porque le hace daño, no puede comer chicharrón porque ya no tiene dientes, no puede comer eso. O sea, están tan limitados que ¿verdad? En cambio nosotros, bendito Dios, pues tenemos una buena hambre, ¿verdad? Y tenemos que comer también. Parte de la gloria de Dios. Hambre espiritual. No, también. Y comernos su palabra, ¿verdad? Que es lo que fortalece nuestra vida y nos llena a través de ella, a través de la oración también. Vamos a orar, pastor, por las personas que están en este momento viendo, y en realidad pues no es por casualidad que estén sintonizando este canal, las necesidades que se presentan. Y yo tomo las palabras que usted decía hace un momento, pero la Biblia dice en Romanos 8, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, es decir, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Si está pasando una tribulación, el tiempo de prueba va a durar según la actitud que tome frente a esa tribulación, frente a ese problema que está pasando. Si usted dice, bueno, ya Dios me abandonó, déjeme decirle que va a seguir con esa prueba. Pero si usted dice, Dios me está probando, Dios me está cambiando, dice la Biblia, reposado está Moab desde su juventud, no ha sido trasvasado. Y el problema es que nosotros somos vino, y cuando el vino no ha sido trasvasación, es cambiar el vino de depósito, de pasarlo a otro depósito, porque el vino es una bebida viva. Nosotros estamos vivos, pero cuando no hay pruebas, como que la gente se empieza a acomodar y le empieza a perder el sabor al verdadero evangelio. Cuando hay pruebas, entonces la gente empieza a clamar, empieza a gemir, empieza a orar, pero Dios lo permite para que nos volvamos de todo corazón hacia Él. Pero hay una esperanza que le doy en esta mañana, y dice la Biblia, no para siempre va a ser triado el trigo. O sea que Dios lo va a sacar de la prueba. Dios va
permitirle salir, pero para que pueda ver el resultado de su fe en Dios. Dios se va a glorificar. Amén. 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 Vamos a orar, pastor. Vamos a orar entonces. Vamos a orar, y cualquier prueba que esté pasando, si es enfermedad, lea la Biblia. Isaías 53:5 dice: por su llaga hemos sido curados. Cuando Dios no sana un cuerpo, está tratando con un alma. Así que crea, si usted está en las manos de Dios, le ha creído a Dios, va a pasar tribulación, va a pasar angustia, va a pasar, porque dice la misma Biblia que en el mundo tendréis aflicción. Dios no nos libró de la angustia, no nos libró, pero no dijo que nos iba a dejar solos, sino que Él está con nosotros todos los días hasta el fin. Así que vamos a orar por usted, televidente, ¿verdad?, que está ahí en tribulación, que está en necesidad. Dios está en su lugar, está en su sala en este momento, está sintonizando, y Dios completará su obra. Él no abandona la obra de sus manos. Usted es obra de sus manos, es hijo de Dios. Padre, yo te pido en este momento, Señor, por todos los televidentes que estén pasando alguna prueba, alguna lucha. Sabemos y creemos, oh Dios, que tú estás de nuestro lado, y si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Y reconocemos, oh Dios, que tú nos has llamado, y reconocemos también que todas las cosas ayudan a bien a los que te aman, Dios amado. En el nombre de Jesús yo te pido que la fe de los siervos que nos están sintonizando en este momento no falte para poder pasar este tiempo de prueba. Y si alguien por alguna razón no te conoce todavía como único y suficiente Salvador, yo te pido que toque su corazón, que a través de tu Espíritu Santo, que viene a convencer de pecado, de justicia y de juicio, pueda buscarte y hallar en ti la solución para su vida, la solución, Señor, para su caminar diario. Gracias te damos, papito lindo, por este tiempo que hemos meditado en tu palabra. Sabemos que no lo hemos cubierto todo, Dios amado, pero yo sé que a través de esta exposición tú le vas a hablar a mucha gente. Te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén y amén. Su palabra dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Salmo 37:5. Y aún así el Señor nos sigue hablando y dice: en Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Salmo 56:4. Queremos agradecerle por haber sintonizado este programa. Esperamos que usted nos siga sintonizando, haga sus comentarios, suscríbase a Vida en Victoria, Guatemala. Pastor Rubén, muchas gracias. Que nos deleita hablar de la palabra del Señor. Que el Señor le bendiga y le guarde hasta la próxima. Bendiciones. Ministerios Como Barro en las Manos del Alfarero presentó su programa Vida en Victoria. Agradecemos su amable atención. Le pedimos a nuestro Padre Celestial sembrar en sus corazones la semilla incorruptible de la palabra de Dios, para que den frutos de vida eterna. Hasta la próxima.